Estamos al aire en TikTok. Este es un estúpido. Haciendo el conteo. Empezó a hacer el conteo, ¿no? 5, 4, 3. Sí. Qué loco. A la audiencia. Sí, ¿Aquel? estoy un poquito más, Está fino. Parece que vine de la costa malfitana. Estoy. Sí. Sí, está fino. ¿Cómo te va, mi querido Coque? Excelente. ¿A qué? ¿Micrófono off? No. ¿No se me escucha? Ahora sí. Hola. Hola, Coque. Ahora sí. Estoy bien, excelente, ganó Olimpia, contento, feliz. Y buen lunes. Hola, Franco. Hola. A la pucha. Hola, Marcos. Hola, Nelson, querido. ¿Cómo estás vos? Hola, Belén. Hola, Nelson. Yo estoy bien, ¿vos? Me alegro. Che, Idem. después vos. Muy alegre. Ahí está. Ahí está. Muy alegre. Gracias, Jerem. No, Sí, andás Jerem, Finoli, puso. 43-21, Te queda Jerem. muy bien ese color, Nelson. sí, y sí. a Marcos también. Vinieron combinados, creo. Ah, claro, En porque, composé. claro, Mi crema querido y Pie, negro. creo que estoy casi decapitado, ¿eh? Yo estoy en... El sábado, Nelson va a Coque. El sábado, Nelson va a Coque. Yo creo que habrá querido decir Versus. Coque, pero yo no sé por qué. Yo no represento ninguna bandera. Ah, claro, porque el sábado juega Libertad de Olimpia. Ah, a eso se refiere el muchacho. Sí. Ey, Pasá nomás, pibe, no va hay a estar drama. lindo el clásico en blanco y negro, Nelson, ¿eh? Como todos los partidos, ¿qué me querés decir? ¿Qué? ¿Por qué está tan pireba ahí Alan Soñora? Más se mover la cabeza, chat. ¿A qué? Claro, el cambio de clima. Franco, ¿por qué estás llorando? Dice. Bueno, yo quiero arrancar con una pregunta fuerte al hueso. Anotá, vos tenés ahí, anotá. Areco. Anotá. Se generó una polémica respecto a una imagen. ¿Sí? Una imagen de hinchas de Olimpia que estaban viendo los últimos minutos del partido de Cerro. Y hubo mucha gente que se indignó por esa situación. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué creen ustedes respecto a ver el partido del clásico rival en el celular antes de que arranque el partido de tu equipo? Yo voy a decir algo. Para mí, poner en cancha, creo que no va. Porque yo creo, o sea, yo me pongo en un lugar... Vos y te si- sentás, si Olimpia me juega siento- sábado y Cerro domingo, ¿vos ves el partido de Cerro? No. No ves el partido de Cerro. No. El tema es el siguiente. ¿Cuál Si es yo el estoy tema? en la cancha Sí. y va a jugar Olimpia, mi atención se centra en ese partido. Ahora, si estoy en Pero, mi sí, casa pero y no no estoy en la coinciden los cancha- partidos. No coinciden, obviamente ¿Podés no. ver, ño? No, yo sé, pero escúchame, na. Si a mí me dicen penal para Cerro a los 96, ¿Vas a ver o no? voy a ver para ver si erra o no. Claro. ¿Entendés? A eso Entonces, es lo que voy. Pero si me decís para que voy a estar viendo un partido cuando estoy en la cancha viendo Olimpia, no. O sea, o antes de un partido, no. vos, Franco, Sí. ¿ves partidos de Olimpia? Si apuesto. O si juego fantasy. Voy a ser sincero. Yo por lo menos soy sincero. Saluda a TikTok. Marcos, Depende del contexto, muchachos. Realmente... ¿Qué zapaquite salió eso? Depende del contexto. ¿Qué? Zapaquite. No, pero esperá. Voy a comenzar de vuelta porque me estás cagando el clip. Pero vos estás hablando por los hinchas de los Yo clubes, o hablo, vos ¿sabe, tenés- sabe por qué yo hablo? Dependiendo del contexto, porque ponele que si eran en instancias Pues en tu caso creo que finales, instancias finales y Olimpia dependía de algún, no sé, de algún porcentaje del partido de Cerro es otra cosa, pero ayer era un partido que nada que ver y no está bien si estás en la cancha para esperar el partido de tu club y no puedes estar viendo el partido de Cerro. Si estás esperando el partido, Bolané, no empieza el partido y tenés un penal al 97, va a ver, ño. Y el que paga la entrada puede hacer lo que quiere porque tiene plata. Y el que tiene plata hace lo que quiere. Y si pagas la entrada, vos puedes comer sushi también si querés dentro del estadio. Igual, Y nadie te esto- puede decir nada porque tenés plata. Y el que no tiene plata y ve por TikTok, que se calle, simple. Igual, esto es algo que ocurre casi siempre, solamente que no es que ven el partido, sino que hay un señor escuchando. claro. Siempre Si, con su- si está escuchando Sí, radio, obvio. está bien, ¿verdad? Sí. Sí. Entiendo, pues. Belén, ¿vos ves partido de Cerro? Como aficionada del fútbol, sí. Ayer vi, pero la verdad que me dio ganas de dormir el partido de Cerro.
Y el que miércoles ya- vamos a ver todos juntos el partido de Cerro, ¿no? Y bueno, y me va a tocar ver entonces, pero ayer mamita quería el partido de Cerro. Ahora, contexto aparte, yo creo que esos hinchas de Olimpia, yo lo veo así, Ujú. se pusieron a ver el partido de Cerro Candente que se puso en los minutos finales, en el caso que falle para burlarse. Yo creo que hay gente que tiene que buscarse un problema honesto. Muy bien. Sí, obvio que sí. O sea, ¿qué tiene que ver el Coincido. partido? Yo te iba a decir algo, a mí me encanta ver el partido del clásico rival. El Barça. No pero no vamos a caer en esa. No, pero ¿por qué? ¿Por qué hace esa cara, Nelson? ¿Qué? No, porque, ¿Por qué esa carita? Porque escúchame, el origen del fanático, está en querer ver a tu rival mal y que también le vaya a tu equipo bien. Claro. Sí, obvio. ¿Entendés? La idiosincrasia del futbolero consiste en quererle ver mal a tu equipo, rival, y después ver que le vaya bien a tu equipo. ¿Y hoy querés que gane Guaraní o Ameliano? Vos no querés que gane Emiliano, ¿verdad? ¿Qué? No, no, no. No, yo quiero que gane Ameliano. A mí me conviene que gane Ameliano. Claro. Ameliano querido. Ameliano es God. Yo veo los partidos de Guaraní, veo los partidos de Cerro, veo los partidos de Olimpia, yo veo todos los partidos, hermano. Es más, a mí el partido que más me gusta ver, por ejemplo, yo disfruto ver los partidos del Barça y no disfruto viendo los ¿Qué partidos del diferencia Madrid. horaria? ¿Y cuál no disfrutas, Nelson? Yo por ejemplo no disfruto ver el partido de Libertad. El stream de al lado. Saludos. Está en otra, ¿eh? Yo no, a mí no, me gusta ver el partido de Libertad. ¿A vos ¿Cuál no te gusta ver, por ejemplo? Yo veo el partido de Para Libertad. mí ¿Cómo es no sabes? aburridísimo. El partido de Libertad los partidos- Y Nelson, ¿cuál es el equipo que más te gusta ver así del fútbol paraguayo? De trabajo. Cerro y Olimpia. Si tenés que sentarte a elegir uno un día. Si tengo que sentarme a ver un partido del fútbol paraguayo. Ninguno. Olimpia, Ninguno. Libertad. No, Un Lakers, Boston Celtics. Ay, ayer lo decía. Ayer Claro, lo decía, claro. cierto. Exacto. Nelson disfruta ver el partido de Libertad. Nelson va a hablar del robo de Cerro o va a hacer la vista gorda. Ese Salamín. Acá está. ¡No! Bella vista. ¿Eh? Ya empieza a ser fantasma, dice. Yo nací y ya me decían Gasparín, pelotudo. Ay, Pede. ¿Qué año fue? Nelson FCB 1899. ¿Qué tal, muchachos y Guadalupe? Quiero decirles que las imágenes son pésimas. Se ve desde lejos las jugadas. Hay cuarto arquero para la selección. A Luca Ode hay que. ¿Por qué Belén está vestida como...? ¿Eh? Espera. No entiendo, ¿eh? No veo, ¿dónde está? Como Humberto Rubín. ¡Ah! ¡No! 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 Qué mal educados son. Un beso Al cielo. Un beso al cielo. Yo lo hago con mucho respeto. ¿Por qué estás tan argelo? Vos demasiado te estás riendo ya, Coquea. A la pucha. Me Yo, maturo perdón, de tu tengo voz. el don de imitarlo nada más y lo hago con todo el corazón. Por eso nada más. Un beso al cielo. Calmate de dictador. Coque, 47 años de hermano. 47. ¡Epa! 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 Éramos felices. Y lo sabíamos. No, Belén, no va así. No. La última vez que decís eso, Raúl me la mente. ¿Eh? Vos sos un tipo con cultura, viejo. Vos sos un tipo con cultura. Ah, qué fuerte. Ahí está. Había otro era su música del Saber Bar Contigo. Taran, Con taran, Luz Apena. taran, taran, taran. Ah, no, Sí, ya sí. llegué con su hijo, Huguito. Huguito Rubio. Cállate, Huguito, Huguito. ¿Qué traje, Dios mío? Bueno, está bien, Alan. Alan, sí. Estamos, Belén Marta McFly. estamos compartiendo contigo, Alan, ¿sí? Belén Marty McFly, exactamente. Marty McFly. También. Bueno. Nelson vino Honda Second Castle. Pregunto. ¡Epa! Puedes preguntar lo que vos quieras. Ay, mi etiqueta. Miau. ¿Le robaron ayer a General Caballero? Sí, a mucha honra. Perfecto. Cerro
fue favorecido por arbitraje después de mucho y me encanta porque así tiene que ser el fútbol. Tenemos que beneficiar a los equipos grandes. Como siempre fue. Como toda la vida fue. ¿Qué eso de ayudar a equipos chicos? Toda la vida hubo matufia y hay que seguir matufiando si es posible. Muchas gracias, presidente. Claro. Marcos. No, para mí no fue ayudado. Hubo una mano en el área, fue una mano, fue cobrada y para mí es penal para Cerro, no fue robo. No, ¿Y la penal, jugada que no dejaron seguir? Para mí la única jugada Ese error sí la es. única jugada discutible era del minuto 91, que para mí David Ojeda tendría que haber aplicado ley de ventaja y no aplicó el tema de que se iba Jordan solo al arco. Recupera a Jordan de Santa Cruz. Sí, ¿Sabe? pero a mí me parece que la roja chico está bien puesta. Me parece que González sabe que si le sostiene del brazo a Cecilio de cara al arco y el Cecilio se va a dejar caer al sentir el contacto, está bien la roja. Y después el penal es penal. No importa que esté de espaldas, o sea, no hay un rebote, no hay una segunda acción y si la mano no está ahí, Aguayo controla dentro del área, eso es lo que yo creo. Sí, porque Aguayo, después de ver la mano, él se queda solamente a protestar y eso después fue justamente penalizado, penal para Cerro. Y yo creo que fue penal. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿A ustedes no les preocupa un chiquitito el... ¿Arbitraje? Insisto con esto, no a nivel Cerro, la performance de algunos jugadores. O sea, Cecilio, por ejemplo, para mí ayer, mira, yo lo respeto, lo quiero a Cecilio, pero futbolísticamente hablo, no está al ritmo, no está al 100. Ayer creo que en el primer tiempo falló como tres claras más o menos. Sí. Ahí en el área chica está el tipo allá. En ruta 2 terminó la pelota. Habló Cecilio que fue elegido como figura del partido y dijo que es una mala racha, no está consiguiendo convertir lastimosamente, pero que en estos momentos... La mala racha duró un año. Sí, Claro. tantos partidos que ya El hincha o sea, Cecilio, desde que volvió a Cerro Porteño, solamente rindió como el hincha de Cerro espera y En la exige apertura. Ujú. 6 meses. ¿Contra Sí, quién en la fue ese apertura. penal, Nelson, el que primero que falla, justamente? Y ahí para mí que se cae totalmente todo el rendimiento de... Contra Él Libertad. tuvo 4 penales. Libertad. Sí. Contra Recoleta. Contra Libertad falló el primer penal. Contra Recoleta metió. Después. Sí, pero el creo primer que 4 penales metió 2. Erró 2. 50% de conversión. Bien, 50%. Si no ganaba Cerro, se seguía adicionando minutos, dice. Igual, chat, no sé si robamos, la verdad. Yo creo que el arbitraje es demasiado. No, pero ayer Ay, Sí, que está cortado. ¿eh? No, y subí, pero el IQ del árbitro paraguayo yo siento que es muy bajo. Son burros. Ese árbitro Ojeda, ¿cómo se llama el que estuvo? Ojeda. David Ojeda. Cagón, A la pucha. mal árbitro Uy. y designado para los partidos importantes siempre ¿A está. vos te pareció correcta la expulsión de Chico da Costa? Sí, eso sí. Ujú, en el primer tiempo. Sí, expulsado bien. La de Mallorquín no se vio nunca en la repe. No está pidiendo un montón luego. No, ayer no se repetía nada. No, pero el director de cámara también. No, en los ayer partidos director estaba- de cámara En el partido Olimpia 2 de mayo. No. Tardan. En un cumpleañito feliz dado. Amigo, hubo una de Olimpia, que no me acuerdo el remate de quién fue. El corner. El córner, sí. Estaba repitiendo a Olmedo, que se fue. Además, el slow motion. Estaba pasando... Un slow motion de Olmedo volviendo a su puesto. Maravilloso fue. Y Ahí, después, y después centro casi gol. o sea, encima se nota que el director de cámara y el camarógrafo se apuran porque quiere hacer así y después ya se ve nada más que el arquero saca la pelota. Sí. Por eso que ayer hacían una comparación de no sé quién tiembla más. ¿Ahora el chat? Sí. Coque el camarógrafo. Grosero el chat ayer. Mira, acá hay un dato que tira la gente. Penales a favor desde el 2023 hasta la actualidad. Guaraní, ¿Quiénes tienen más penales? Libertad. Libertad. Espera, Libertad y Cerro. Y Cerro. Libertad 23. Cerro 23. ¿Te das cuenta cómo cuenta el dato? ¿Quién es que tiene más penales? Libertad. El dato es que son Libertad, Cerro y Olimpia, los Existe tres equipos. diferencia de goles, diferencia de robo. Pero ahí. quién... Espera, Libertad pero No, siempre no. se lleva más. No. No, More. ¿Quién Pero penal de Libertad hay mucho más inventado No, que lo de pero Cerro. ¿quién Por es- eso ya el primer puesto. Pero ¿quiénes empatan? Cerro y Libertad, pero por el... ¿Y cómo lo- sigue?
Te explico. Dale. Cerro y Libertad están en empate en la punta con 23. Ok. Lo que pasa es que Libertad ya demasiado alevoso, ya fueron algunos penales y extraños. Eso de la mano Por contra ejemplo, Lucas, la así que queda cantidad- puntero. la cantidad Por de diferencia de robo. Después queda Olimpia con 16, Nacional con 15 y Guaraní con 12. Nacional. ¿Qué te hace significar el dato, Coque? Este dato comprueba que el lloro es parte de la esencia de los antiolimpistas. Hay penal para Olimpia. Es trending en Twitter. Eso me voy a decir. Solo 16, ¿eh? Penal para Olimpia. Mandaron un video ahí. Para al Olimpia, WhatsApp. Pito. Un año Olimpia estuvo sin penales a favor, dice. Nelson, defender a tu club. ¿Qué mandan, chat? Tenemos un video ahí que mandaron, pibe. Antiolimpista, Coque, pero los penales, No. todos pagados. ¿Viste? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí mandaron un video. Al WhatsApp. Diferencia horaria. Aquí está la patada de Franco a Alfredo. Aquí hemos ampliado la imagen, ¿correcto? Vale, vale. Alfredo. ¿La imagen me decís? Venga, pues para adelante. Sí, esta es la imagen ampliada para ver cómo llega, si llega a tocarle. A ver. ¿De qué manera? Balón. Y el otro estira la pierna y ni le roza. Ni le roza. No. Ni le roza. Criminal. Ni le roza. Criminal. Y mira la pierna de Medal. No se aparta, señores. Es juego peligroso. Mira cómo se va. Se esconde. No le toca la No. ¡Full! ¡Patada! ¡Roja! ¿Cómo? ¡Roja, sí! ¡Full! O el corner lo que fue. ¡Fútbol! No, fútbol. Troce. Bien, Franco. Corte. Así se juega el fútbol. ¿Cuándo dijiste eso? El viernes. fíjate. Qué lindo video. Es muy bueno. El mejor video que vi hasta ahora. Top 3 mejores imágenes de mi vida es Alfred parándose para encararle a Franco. Se dio cuenta que era Franco y dejó de doler la pierna. Se levantó. Con la furia. Alfred, mándaselo, mi amigo, mi gran amigo. Después se me plantó la uneta en un momento. Sí, te retó la uneta. ¿Cómo vas a dejar que te rete, No, Agustita? pero Dejate de joder. casi le emprendí uno. ¿Vos dejarías que la uneta te rete, Marcos? Ni en pedo. Pero te tenés que ir al Nadie fútbol es para más eso. que nadie. ¡Ah! No me fui. No tengo más colectivas ahora. Ay. Y la segunda situación es el golpe a un menor. No era. Chat, no era menor de edad. 15. Boludo. No, boludo. Nelson, no digas eso. Cortá ese, No no. digas eso. Corten ese, no. Franco es bueno. Era un tipo grande, boludo. No, deja ya, callate, viejo. Por favor, te pido. La verdad me Te chupa pido, por huevo. favor. Era un tipo grande, boludo. No, y dice. Pero no, Pará. Yo quiero ¿Quién saber habla? de verdad. ¿Era mayor de edad? ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Y contra quién jugaron y que tuvo ahí un roce? Hubo con una acción Fran- específica con acá con una persona que el chat inventó que tenía menos de 18. Y no es así, era un tipo grande. ¿Vos no viste, Franco, cuando Nelson le se quiso... O sea, No te puedo creer. No, se quiso moquetear, se desafiaron. No, Dios mío. Bueno, no, ¿Cómo se- se hablaron Ni fuerte. siquiera pateó una mandarina, Se boludo. vocearon. Déjate romper la bola. ¿Quién? Se vocearon. ¿Con quién? El 15. No, era su. de remera de Paraguay. Ah, no. Que le decían a Larza. Ah, sí, eso demasiado Yara, pesado era. Yara y Tera, no quería pasar su pelota. 22 años por ahí tiene, Le boludo. hubiera pegado. No, y después había uno. Le hubiera pegado. Había uno que me dijo que se me hacía el simpático. Vos sos muy malo, yo soy seguidor de pasión, no sé qué. ¿Eh? ¿Qué muestra? ¿No? ¿Qué? Totalmente fuera de contexto esto, Todas ¿eh? las fotos de Nelson dicen. ¿Qué peor te pasa, Mita, ahí? Tocándole la carita. No, pero yo era vos. no. Sí, yo era vos. Me puso la rodilla a la altura de la cadera y fue muy alta la pierna. Entonces yo le dije, ¿qué peor te pasa? Le dije. Ah, no, pero yo te veo. Le pregunté bien. No creo que sea bien. ¿Qué te está sucediendo, hombre? Le dije. ¡Hombre! Dale. ¿Qué te está sucediendo para levantar la pierna hasta ahí, tío? Nelson, Pero yo me doy cuenta cuenta, amigo, que me calenté al pedo.
Entonces cuando se da la vuelta, Le pegué. le dije, perdón, brother. le dije. Ah, ¿y qué te digo? Pero te dijo Y algo. nada, salió corriendo. Se fue al otro lado. Pero no te dijo nada. A mí un seguidor de Pasión me hizo llevar a Marican López. Porque ¿No te pagó, Pío? ¿Eh? ¿No te pagó el No, pero servicio? Yo llevaba a Marican López. Le llevé a Marican López y se burló de mí como yo jugaba. Y después No. el tipo... No. Durante el partido se burlaba de mí. Después entró a jugar otro seguidor de Pasión. Y... ¿Tenés el nombre del jugador de pasión? No me acuerdo cómo se llama. Él No. dijo, ¡Vos! ¡Son uno menos! ¡Inútil! Le digo al Y arquero. después te pidió, ¿cómo será que te Me pidió? quería farrear a mí y después yo le farré toda la noche. No me acuerdo cómo se llama. Mira el grupo. Ahí está el chat de... Ah, no sale con ese, perdón. Me toqué todo. No. ¿Qué? No. ¿Qué? Me preocupé. Tío, ¿qué te sucede? Joder. Marco, pues una pregunta. Vos si te vas al fútbol, te quedas en el arco, ¿verdad? O A sea, veces de 9. Qué preconcepto horrible. A veces de 9. no, pero él no es El arquero. preconcepto que A ver, no, tiene, es muy no. fuerte. Es muy fuerte. No. Yo te digo que hay Bueno, jugadores de fútbol Marcos, con los que compartí y me compararon con el mismísimo Walter González. Hay jugadores. ¿Qué me gusta Marcos, pero no pides? espera un poco. No, pero ese no sale al aire. Me voy a tomar mal. En serio, ¿viste que vos dijiste una vez acá que vos eras arquero en Sí. Pacaraí? Arquero trincampeón. Y bueno. Trincampeón. Trincampeón. Van trincampeón. Y por eso nomás te preguntaba. Por eso nomás te preguntaba. Si vos así en los partidos sintéticos y todas esas cuestiones, ¿te solés quedar en el arco o jugás? Algo de la pregunta. Y sí, a veces en el arco. A veces cuando quiero que no sea tan abultado el marcador hacia nuestro favor, me quedo en el arco. Nelson, dictador en el programa y Pony en las calles. Marco tapa todo el arco. Che, ¿vieron Dice, está fea la inseguridad. Gente, ayer en la historia que subieron, el IG de Marco que viene, no entiendo. que iba armado? Marcos Ancho Morel. Sí, vos sabés que tengo Ancho Rey. ¿Por qué? ¿Por qué? El juego, ¡Fútbol! la ¡Fútbol! jerarquía. ¡Fútbol! ¿Cuántas paradas hace? ¡Fútbol! Deja de hablar de parada. Viejo. Ancho, deja parar, hermano. Boludo, estamos hablando de fútbol. Y él está diciendo, cayó en todos lados. Ancho, parada, que no sé cuánto. Dejate de joder, Marco, A la boludo. pucha, viejo, que tu mente Te esté cae tan la baba, sucia. boludo. No, que tu mente esté tan sucia es tu problema, mi querido. No, dejate Y que los joder. problemas personales Hoy con termina la asados y fecha demás 8, cosas ¿verdad? afecten tu rendimiento de tu No, problema. Dejate de joder, Marco. En serio, Vos basta. terminás la fecha 8, ¿verdad? Sí, hoy termina la fecha 8. Hoy juega Guaraní. Claro, pero Si gana, gana. gana. Si gana, gana. ¿Se ríe Humberto Rubín? No. Che, a mí... Franco, el que tiene hambre en pan piensa. A mí ya me está dando igual Cerro Porteño. Quiero ver a la selección paraguaya. Ahora estoy modo... ¿Cómo te va a dar che. igual tu club? Ahora estoy modo albirroja. Che, Modo che, albirroja. che. El que mejor boludo. representa los colores, El que más le Estoy queda a su club. modo albirroja. Me di todos los videos de YouTube. Tenemos 40... Loco, el miércoles te juega a clasificar a la fase de grupo el Copa miércoles Libertadores. ¿Cómo juega- hará Ya la selección estábamos, no, paraguaya? ya estábamos, no. Ahí está. Estamos, Nio. Ahí está. Clip. Ya estábamos, no. Ay. No, ¿qué digo? ¿Vos ya asegurás, Franco, esto? Ya. Está subestimando. Gabriel, Franco, decís, ¿quién es Melgar? Preguntá quién es Gabriel Melgar. Ábalos y Ronaldo Jesús. Eso a mí me estresa. Él entró en selección. A mí lo que me estresa es que Cerro Porteño reciba a Melgar. Y tiene que ganar el Ciclón de Barrio Obrero el miércoles. Tranquilo. Tiene que clasificar. El empate le sirve. El empate le sirve. Así mismo. Está todo Ya hecho. vamos a hablar de la selección. Tranquilo. Paraguay. Tranquilo. Aguante Cerro. Que tiene que ganar el miércoles. Claro, vos le apoyás como un equipo nacional. Claro, Yo tiene que también le ganar. apoyo a Cerro. Claro, porque Ay, yo no quiero escuchar esas cosas de Bobelem. Nervioso me pones. nerviosa me pone. dice. Ay, el equipo paraguayo. Entró el 4G. Conectó de repente. Pasó a 4K. Pero le quiero preguntar, pero Franco, ¿por qué? Levantó ¿Por qué? señal. Mentira. ¿Por qué? Levantó Mentira. señal. ¿Por qué? Yo, Olimpia, me gustaría que financieramente descienda, se refunde, pierda todos sus hinchas y se le rompa el estadio. Porque soy cerrista y es así. No hay ese, ay, me encantaría que Cerro le vaya bien. Porque Bueno, yo- pues yo no quiero que pase Melgar. Pero tampoco creo que pase Cerro, ¿o sí? Me encantaría que pase Yo quiero Cerro. que Olimpia se financieramente Me encantaría se refunde, que por pase ejemplo. Cerro por más que tenga estos arbitrajes que le va a tocar en este partido. Que demuestre, que se defienda a Cerro Porteño. Yo no banco esa. Te pido por favor Bueno. que respete porque va a estar comentando con nosotros el miércoles el partido de Cerro. ¿Y qué tiene que ver eso? No puedo decir que quiero que pase Cerro, pico.
¿Y por qué lo que me mira a mí? Y poco lo que me estás diciendo, amigo, me dijiste. Ah, él le estoy diciendo, Ah, por él. Mira, favor, amigo, por no favor, decía no esas nos metamos cosas. en esto porque el miércoles vas a... Ay, verás. Che. En TikTok están, sí se no le dan bola, dicen. ¿Qué pasa? Es que no tenemos el chat acá. Ponelo, pibe. Están enviando regalos, Julio. Acá se Julio. Pero, Los Quillex y todo el tema. Están en un cumple, pa. Dale, Nelson, un poco más de hoy, dice. ¡Jole! ¿Qué? ¿Me estás puteando? ¿Qué pisa ahora, Están en un boludo? cumple, pa, te dice. Yo vivo en un cumple. En un... No, casi. No. En un casamiento. No. Se viene. La banda. Bienvenido fútbol. Sí. ¿Está invitado, Julito? No, si está jugando en esa época, amigo. Voy a venir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguí soñando, Amargo. Seguí soñando, Amargo. Olimpia es el único grande del país de virgen de copas. ¿A quién le dice eso? No sé yo a quién le dice. Se pegan entre ellos. Dice, hola chicos, avisen pues dónde atropellamos y metemos chop. Ustedes saben, aguante el on. El ciclón. El on. ¿Eh? A Franco dice. ¿Qué le dice Fer Acosta? Fer Acosta, ¿vos sabés qué necesitas vos para llevar a mi nivel? No. Ya primero tu foto de perfil para burlarme de vos. No. Ya otra vez. Ya jugaste a la fútbol. Franco, vos pico te vas a engripar o algo así. Franco, vos pico te vas a engripar o algo así, compañero. Che, Se mete con remera a la pileta porque tiene miedo de mostrar su... che, boludo, yo también me meto con Remera a la remera. pileta con... Claro, boludo. A la pileta con remera. Sí, ¿y cuál es el problema? Y está mal eso. Y tengo inseguridad, mi rey. Vos me vas a cambiar, vas a pagar mi psicólogo. Vamos, pues. ¿Cuál es el problema? Ay. No, claro. Te da vergüenza entrar con... Te metiste Te en da un tema vergüenza. jodido, viejo. Te da metiste vergüenza. en un tema jodido, viejo. Para vos. Salí de ahí. Vos no te metés Y con... claro, yo vos te- no te yo- metés con remera. Vos te metés con remera a la pileta. Claro, boludo. Mentira, Marco. ¿Cómo estás hinchando? No, Vos no sos- ¿cómo pasar no otro vas a tema? querer- En serio me no está vas a querer- doliendo. no vas a En serio, querer en serio, hacerte en serio, el en serio me está positivo, doliendo lo que no estás hagas, diciendo. boludo. En serio me No estás te hagas diciendo. boludo, No. no te hagas boludo tampoco. Está bien, está bien. Hacer broma con la inseguridad de los demás, contigo. Ah, 29 años tengo. Y viejo y boludo estás, Fer Acosta. Para andar con remera a la pileta. Mira, ya vamos. Ya se Vamos a pasar música de lado. ¿Marco renuncia? Sí. Voy a renunciar. ¿Cuántos años tienen? Dice Pablo Damián. ¿Vos cuántos años tenés, Coque? Claro, hay que ir de mayor a menor. Yo tengo 25. Quería decir. ¿Cuántos años vos tenés, Como para Coque? 26. 28. No, esa. ¿Qué es tu cara? Mira. Julio Enciso está poniendo para un poco porque se están faltando Cierto. el respeto. El que... Están muy estresados hoy. Mira, Julio. Sí. ¿Cuántos años vos tenés, mi Yo querido tengo Marcos? 23 años. Ah, tipo joven. vos. Jovencito, pero no parece. Joven. No parece. Dale, Nelson, pa. Dice. Brillante. Ese- ¿Vos cuántos años tenés, Franco? Yo tengo 22. 20, ¿qué va a tener 22? ¿Qué vas a tener La 22? topadora no manda audio, chat. La topadora no está mandando audio, está mandando... Ahí está, mira. Encima me pide poner orden. Un poco más. Gracias, Julio. Poner orden. Bien. Gracias, Julio. Julio, ¿qué vos Habilitar. almorzaste, Julito? Ya es hora de la merienda, ya calculo. Acá yo le metí un boriborí, por ejemplo. Audio Voy a estirar el boribori. Voy a estirar, che. ¿Cuándo viajan para Asunción, Julio? ¿Cuándo venís a Asunción? Borí, por ejemplo. Los audios Voy a también. estirar el boribori. Oye. A ver, Ah, mira, ¿qué? ahí está. Ahí tenemos los audios. ¿Qué tal los muchachos de Pasión Estudio? ¿Cómo Ateco. andamos? Che, yo quería resaltar nomás que está muy bueno el torneo. O sea, no cualquiera va a ganar. Hoy en día cualquiera te hace partido y están jugando bien Ameliano. Yo de verdad vi el partido de Recoleta de Temetare, partidazo. Y realmente no recuerdo, en muchos años no recuerdo que estén tantos buenos equipos en buen nivel. Prácticamente casi todo, menos Nacional y Luque y Cerro que está ahí, ¿verdad? Pero muy buen torneo, la verdad. Poneme un ratito. Es cierto. Atendelo Te bien, salió Julio. del equipo. Ahí está, boludo. Nico Ayala me acusa hace por lo menos un año y medio de ser anti-Kaku.
Y ahora Enciso dice que yo le saqué el 11 para poner la ¿No le Caco. sacaste del 11 le pusiste a Kaku, cierto eso? No, ¿qué va a ser cierto? Hace un par de meses. eso? ¿Qué va a ser cierto eso? Pero ahora ya se recuperó, va a jugar. No, nunca le saqué el 11, estás loco. Fuera de bola. Muy fuerte. ¿eh? A mí me preocupa lo de Diego. Yo dije que igual él iba a venir si es que ¿Quién? se recuperaba en la última semana. Coque ¿Cómo me que mandó- mandó? ¡No! ¡No! Julito, Qué traición, ¿eh? siempre para vos, Julito. Siempre Che. en tu barco. Julito. Igual que lo de Derli, ¿no? ¿Sabes cómo cuando Derli saltó del barco? Cuando reposteó su historia. Epa, Derli, vamos, Gracias, Derli. amigo. Gracias, amigo. Después de Derli González. querido. Derli, querido. Siempre en tu barco, ¿eh? ¿Sabes cómo pidió por Prato y Benedetto en el doble 9? Ahí está Derli en el chat. Bien. Quiero hablar contigo un ratito. Eh. Quiero solucionar unas cuantas cosas contigo. ¿Quién es Julio Enciso? Atentamente, Coque dice. Franco, Nelson, Coque, Marcos y Belén. Estaba escuchando que muchos se estaban planeando por el penal, que si no fuera por el penal no iban a ganar, si no había penal, empate y a terminar. Y creo que escuchen a un sabio que entiende mucho. Ya, nada, cancha venga, uno a la. En la peor guata. Ruta más. La gusta la pesa la. No entendía la partida de la OPI, no. Ya nada, cancha venía, no penal, ya penal, cancha venga. Totalmente. Yo no me bajo de tu barco, Nelson. Solo eso. Hola, soy Derli, me quedé sin batería, andate a la fruta, Coque. Sí, estoy acá adelantado. No. No. Qué maleducado. ¿Cómo que? No. La topadora no está mandando Sí. audio. Si es que no juega, bueno, no, que no juega. Al no estar Diego Gómez, ¿cómo armamos el medio campo? Javi Domínguez, here we go. Yeah. No. Porque hay dos caminos. ¿Jugas? Que ponga 3 volantes, como pone Yo siempre. creo que va a poner 3 volantes. Por Larza. Pero contra Venezuela puso 2 volantes. No se olviden de eso. Cierto. ¿Se acuerdan que contra Venezuela jugó Almirón, jugó Enciso, jugó Sosa y jugó el 9? Que normalmente viene siendo Pita y después entra Tony. Cubas, Contra Argentina jugó Tony de arranque. Cuba, Damián y. ¿Dos volantes? Santi. Espera, ¿2 volantes o 3 volantes? No, a Larza. No, espera, no le pregunté nombres. Le pregunté el sistema. ¿Ustedes creen que contra Chile jugamos con 2 volantes, los 3 creativos y el 9, o juega el 4-3-3? ¿Cómo lo ven ustedes? 3 volantes. Mati volantes. Alarza, Andrés Cubas y Matías Villasanti. Ese es. Ese es tu tridente. Sí, Tu tridente, Coque. coincido. Chile va a ser acá. Sí. Tenés que meterle. Para mí tenés que jugar a ganar. Si yo jugaría con 2 volantes. Vos jugás con 2 volantes. Sí. Dame tu doble 6. Bien. cerrado. Bien. O sea. O bien sea, Enciso cerrado por dentro, Sí. Sosa, Almirón abiertos. Sosa al medio adentro. Y el 9, Tony. El 9, Tony. Tony. Sí o sí, Cubas. Cuba es indiscutible. Cuba es indiscutible. Y acá yo tengo dudas si lo pongo a Galarza o a Damián. Belén, ¿2 volantes o 3? Para mí que con 2. Abierto Julito y Almirón. No. Yo me juego Y- en mi doble 6. Puede ser Bobadilla Sí. y Cubas. Y Y Villasanti. Ah, entonces pones 3 volantes, entonces. No metes 2. Pero en esa. Sí, 3 Tres volantes, de 3. tres volantes, tres cerraditos. Tenés razón. Marcos. 3 volantes, bien seguro. Galarza va a ser mi jugador titular, acompañado del señor Matías Villasanti y atrás, sacando todo. Jugador, bestia, animal, Andrés Cubas. Jugador bestia animal. Encima cambió toda su voz. Che, igual. Vos sabés que a mí me queda una sola duda. Que en el partido contra Venezuela, que era un partido en el que uno tenía el contexto de que Paraguay iba a tener mucho más la pelota, Alfaro se jugó por los 2 volantes. Pero creo que fue el partido en Asunción que Paraguay más le costó hasta que mete el cambio de sistema. Recuerdan que agrega el tercer volante Sí. y cuando agrega el tercer volante saca a Sosa, que no estaba teniendo un buen partido, ahí Paraguay se reacomoda y entra el Tony. A mí me parece que Bobadilla y Cuba son indiscutidos y es ahí donde tengo la duda. Yo tengo una sola duda, si va a arrancar Galarza o si va a empezar en el 11 Villa.
Porque Villasanti, el partido se cayó stream, dice, cuidado. Mamá querida. Andrés Cubas. Volvió. Volvió. ¿Ahí volvió? O sea, y Ustedes me volvió. avisan, ¿eh? Ustedes me avisan para poder En redondear el Twitch. clip con... Seguimos. No, en TikTok seguimos. No, claro, Gómez no está convocado, chat. O sea, Gómez está suspendido, perdón. Está suspendido un partido. Está recién suspendido. estaría en el partido de visitante. Me avisen si es que volvemos, Marco. ¿Puedes ver, por favor? Ahora mismo. Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. Bueno, Poner F5, F5. volviendo, pongan F5, ¿eh? Che, y así una pregunta de curiosidad. Ahí volvió. No, no, para redondear nada más porque nos faltaba eso. Para mí va a jugar con 3 volantes. Yo tengo una sola duda. Si irá Villasanti o va a ir Galarza. Después yo creo que Bobadilla y Cuba son indiscutidos. Almirón por derecha, Enciso por izquierda y Tony de 9. Que Tony no jugó el último partido. Por una molestia, pero va a llegar sin problema. Pero ahora Consulta la- teniendo en cuenta, va a ser un partido realmente bastante complejo el que va a tener Paraguay. Chile viene a buscar Es que cositas. para Chile es la final del mundo. Sí, Chile no es que se va a regalar. Porque No, no, creo no. creo que es la última Es la posibilidad que última, podría tener. exacto. No tiene más chance de perder. Chile tiene que ganar todo. Es la última bala para Yo, Chile. yo creo que si ganamos... Pero Chile viene de ¿Qué ganar. porcentaje le da a Paraguay si le gana a Chile? 82%. 82% ya adentro. Sí. 82% clasificación directa, creo yo. ¿eh? Empate en Colombia. Independientemente, si hace 4.6, que es el... Buah. No. Ay, volvimos. Ay. Me preocupé. ¿Sabes lo que pasa con... Estuve viendo unos resúmenes. Chile, en los últimos 5 partidos en Paraguay, ganó 3, Paraguay ganó 2. Chile viene también de ganar, después de mucho. Ganó... De los últimos de local Paraguay, de los últimos 5 ganó 3 Chile, Paraguay ganó 2. Desde el 2005 hasta ahora. Después, Paraguay viene invicto con Alfaro. Chile viene a ganar a Venezuela 4-2, después de una racha malísima. Y están así en el repunte. A mí lo que me preocupa el parón 2024 hasta 2025, ¿cómo va a estar planteado Paraguay? Che, el chat hace una pregunta muy buena. ¿Qué? ¿Quién es el arquero? Para mí va a atajar Gatito. 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 Después pongámonos a discutir. Después pongámonos a discutir sobre presente y demás hierbas. No es- Gatito ayer no atajó porque rotó el equipo. Esa es la Buena verdad. actuación de Martín Arias. Tampoco le llegaron Sí. tanto, pero buena actuación. Pero yo creo que va a atajar Gatito, Y si muchacho. bueno, esperemos que no, pero seguirá teniendo la confianza Alfaro en el hipotético caso que Pero, si, no conf- resulte pero si, contra conf- Chile. si confiaba en él cuando no atajaba directamente. Totalmente. Eso fue lo más fácil. Lo Es más el fácil ju- fue no es el atajar. jugador del Na- Faro. nadie, solamente se ve las prácticas. Es el jugador de Alfaro. Y es importantísimo cuando el DT realmente te tiene entre sus cartas, te tiene confianza, se nota. la Marino, diferencia. Hey Coque, Morinho, Hey Nelson. Está atacando bien, ¿eh? Bueno, eso sí. Es que es buen ¿Cómo arquero. está atajando, Rodrigo, Es eh? buen arquero, pero el responsable para mí de la exposición de Mourinho en esa Copa América paupérrima, responsable total es Daniel Oscar Garnero. Sí, Esa Copa América fue un experimento social. sí. No te podías plantar, con todo respeto, con los nombres que tenemos, con Ernesto Caballero, Néstor Jiménez y Rodrigo Morínigo, con que literalmente, todos los pretemporados, los partidos previos, iba a decir pretemporada, pero no era pretemporada, atajó Coronel. No tiene sentido. Y boom, un día arranca Mourinho. Morínigo. Yo me acuerdo que estábamos así cuando leímos la planilla, nos quedamos así. ¿Qué? Espera, ¿quién era nuestro 9? Por eso no se fue Tony. No, Toño se fue porque Garnero No no quería, quiso. no quería. No, y por eso, ¿y quién era nuestro 9? No, y estaba Alex Arce. Alex O sea, Arce. todos los 9 que están. Zorrito. Lo convocó el Zorrillo también. Pita todavía no estaba. Pita no estaba, creo. No, Isidro, Pita. No, Zorrito era cierto. ¿Por qué no se fue Tony? Nelson, después del programa hablamos bien, soy Garnero. Epa. Dejó Dejó- de... ¿Por qué no sabíamos de la vida de Gil cuando llegó al Faro? Porque no había ni debutado Gil en San Lorenzo en esa época. ¿Quién sale si entra Ábalos? Es fuerte al medio, Alfio. Alfio fue convocado en el combo de noviembre y no va a ser convocado ahora. Alfio, Pita. A mí el que me sorprendería, sí, como lo adelantó Pepi, Ronaldo. y lo de Ronaldo de Jesús, interesantísimo. Me gusta. ¿Y Pita? ¿Será que está en el radar todavía? ¿Cómo no? Si Pita es un 9 titular. Pita es un 9, para mí, aparte igual es Pita Tony y... no va a entrar de titular contra Es Chile. que no sabemos. Tengamos en cuenta que los 6 partidos, el 9 que más partidos jugó de titular Se fue a hablar Gina con el... es Pita.
fue a Claro, hablar Pita. Tony con Alfaro. Estaban hablando. Cafecito de por medio, reunión. Pero hay que ver. Coronel tienen que ser titular sí o sí, dice Firma la Isaac mano de Ávila. Coronel. Gómez y Alderete, nuestros centrales, ¿verdad? Sí. Firmes. Claro. No hay nada de exposición de Sander y Juan tarjeta. Cáceres. Qué tremendo cómo juega mi jugador. No, pero el tema de los laterales es discutible. Vos decís Juan Cáceres, Sandy y tranquilamente puede ser Gustavo Velázquez. No, obvio. Juan Cáceres se fue a Rusia, está recién llegado. Metió una asistencia en estos días. Míralo. Belén, tenés que acercarte más al mic cuando hablas. Si no Perdón chicos, perdón a la gente de Twitch, pido disculpas. Aún no hablaron de lo de Ramón y el Forest. Sí, contó Cristian Pérez de que lo buscó fuerte en enero el Palmeiras. 12 millones de euros ofreció. Y que el jugador se negó. No quiso volver a Sudamérica. Claro. Está bien. Así, si recién llegaste a la Premier, no creo que Pero, quiera volver a- el tema es que según lo que cuenta Cristian Pérez, el Forest estaba Interesado. interesado en venderlo. Buena platita. Claro. ¿Y qué pasó de él? No, porque no está lesionado. Desde el 11 de febrero que no juega. No le tienen en cuenta. Porque venía con un buen momento, venía a hacer La FA doblete, Cup, vino a hacer gol, asistencia en la FA Cup, que tuvo una muy buena performance, pero de repente así fue borrado del mapa. No sé qué pasó. Algo administrativo, algo con el Dice que por DT. eso le castigaron, capaz. Teoría conspirativa. Le compraron por 9 y le vendían por 12. Negociazo, dice Corita. ¿Esa es una referencia a River Plate? ¿Cuál? ¿Y qué gracioso? No tienes que tomar conmigo. No, pero te Estoy pregunto. esperando a comer mi bori, hermano. No hay audio, la toma. La topadora parece que le prohibieron. Le prohibieron. ¿Vos sabés lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Si no hay audio, la topadora se desinfla. No. Sí, no. Tengo audio de Pasión Kids. Pues todo lo que pasó en Kids. El sábado jugó Libertad versus Trinidense, donde Trinidense empezó ganando con gol de Camacho. Después Libertad lo empató en el minuto 94 ¿Cómo gritó con Camacho gol de el gol, Campuzano de cabeza. Lindo gol, pero Libertad tampoco no aprovechó lo que tuvo anteriormente. Aguantó el partido trinidense, pero después ya cuando le metió el gol ya era el último minuto. Y bueno, después jugó Cerro versus General Caballero, donde muy buenos partidos de Velázquez, de Cecilio, del arquero Martín Arias, y buen partido de Jonathan Torre, que fue el goleador de Cerro Porteño, de gol de penal a los 100 minutos, y una mano bien clara que parecía que hizo vóley. Y después vino el partido de Olimpia 2 de mayo, donde Olimpia parecía que iba a ser goleada, tuvo para meter muchas, terminó 2-1 igual el primer tiempo. Y después 2 de mayo no tuvo muchas oportunidades, no generó porque tenía para... No tuvo luego para meter, pero quiso generar y no le funcionó. Y Olimpia falló muchísimo de contra. Bueno, no me Pasión Estudio, le quiero mucho. Gracias, amigo. Muy amable. Un crack, Pasión Kids. Parece que hizo vóley. Buenas tardes, Pasión Estudio. Hueco, qué hermoso está el día. Ganó Olimpia. A las 9 de la mañana llamando este. ¡Qué grande! Club Atlético. A las 9 de la mañana. Tipazo. Buenísimo. Cerro, como siempre, tiene que hacer gol de penales, ¿eh? Apenas ganó Cerro, no, vergüenza. Papi, que te está. Ese tiene más plata de todos nosotros juntos. La vergüenza, Será. Cerro. Que puta, fin de semana redondito. Pasé mi examen, le gané un partido a Chelsea y Franco tiene que ser presidente de Cerro, no hay caso. ¿Quién vio este? Basta de dictadura. Ese fue el que yo le llevé. ¿Por qué dijo? No sé. ¿A qué eligieron? No me acuerdo. ¿El que era arquero? Sí. Sí, ese tembol. No, pero sí el mismo. ¿Qué dicen? ¿Qué? Y en Hilux, Cerro como siempre ganando con trampa. Bueno, dale. Bueno, cuando cuenten todo el chisme. Bueno. Bueno. La topadora está grabando. Se viene el audio de la topadora.
Franco es igual a Zapac, dice. Risa de vendedor de cursos. De derecho. Topadora. Tenés data. Atención. A ver. Queridos pasajeros de la topadora franjeada, le hablo yo, su chofer, su capitán, para venirles a informar que ayer la topadora volvió a salir a flote. Contundente, incisiva, la gran topadora franjeada de Martín Palermo. Ayer fue el puntapié inicial de la apertura 2025, donde el conjunto franjeado va a salir campeón. Tiemblan, lloran y maman. Por otro lado, el conjunto, el humilde del interior General Caballero, fue perjudicado. Dato no menor. Ayer, Jonathan Torres y el árbitro del encuentro se pelearon para ver quién iba a tirar el penal. No sé. Digo. Muy bueno. ¿Cuándo va a haber un topador azulgrana? Y Tino Pereira. Y Tino... Tino es la topadora azulgrana. Sí, pero Tino es muy light. Pero no puede ser topadora. No, va a Tiene ser que ser, qué sé topadora. yo, la locomotora, algo así tiene que El ser. tornado, algo así. Claro. Estamos más moquete feroz. Porque la locomotora es muy asociada al expreso de Cano. Yo creo. Yo soy cerrista y me subo la topadora. Basta, mujer. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Topadora, no. La topadora. La trombolona. El triciclo ciclónico. La trombolona. No, ¿cómo que trombolona? Y así. ¿Cómo que trombolona? La trombolona azulgrana. No. La chocolatada azulgrana. La mixtera. No. Franco, decime un nombre y te prometo que mañana te Pero mando un con audio de la gran 7. Vos tenés que inventar. Confío en vos, Marce. Franquito es Qué el torpedo. El torpedo está muy bueno. Qué fuerte iba a ser ese electrodoméstico. La cafetera. Ay, ya. El lavarropa, sí, ¿Cuál claro. vos dijiste, Belén? Un electrodoméstico que está asociado a otras cosas. Marcos, te envío la camiseta de Pacaraí para Pasión Estudio. Dale, pues. Estoy. ¿Qué significa Upacaraí? Imagínate. y como- No, espera, tampoco. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta en serio, No, Marcos? no. Yo te voy a después explicar la mía. Dale. Upacaraí está en guaraní. ¿Qué? Upacaraí está en guaraní. Caraí. ¿Y al español? Pacaraí. Sí, ¿qué significa? Te consulto. Agua para el Señor. ¡Qué mentira! No sé qué significa Pacaraí. Lago del Señor. Lago del Señor. Pues el lago No sé qué Pacaraí. significa. Lago. Caraí. Lago. Agua pa'l señor. Vos para. El pollo recalde. Salió jugando. ¿Vos sabés qué significa Lago del Señor. Lago del Eso Señor. yo sé, yo estudié eso. Cuando te enseñaban así. Y interior y- tiche, agua para el Señor. No sean malos. O el de Capiatá ya conté. ¿Y a qué Lago se del debe Señor. la pregunta? Para no quemarlo. Carbonizarlo Claro, al aire. sí. ¿Y qué significa Capiata? No, ya dije. No, queremos saber Y de nuevo. no, Capiatá es la ciudad de la escoba. De la, o sea, Por eso se le decía el escobero. de las pajaduras. Marcos, sacate el gentilicio de Ipacaraí, que lo representas mal. Vení, te muestro cómo se representa. H2O para los colegas, tío. ¿Vos sabés por qué Lámbare se llama Lámbare? No sé. ¿Por qué? Porque antes los franciscanos no sabían pronunciar la tierra del pan, porque ese lugar era el único lugar donde los europeos podían venir a comprar comida. Entonces era la tierra de la comida o del pan, land and bread. Lambaré. Para mí que estás inventando. No, es así. Yo escuché la de Pachá. Lamb and bread. Lamb and bread. Que Juan Cordero, Manuel. cordero y pan. Eso significa lamb and bread. Todo a ti proviene. Che. ¿Y después? Cara blanca.
Toa a ti. Ya está, pibe, gracias. ¿Por qué no pones Me gustó más el agua para el señor. No está ni al aire, amigo. No está ni al aire. poner al Pero me aire? está ahora? Pon mostrando. sonido por al aire. Me está mostrando, no voy a poner pibe. Che. ¿Por qué Tobati? Ya hablamos de Tobati. Nos Qué pidió, loco. por favor, que no hablemos de Qué eso. loco, viejo. Qué grande, Humberto, la representación del saber va contigo. Reportaje al país con Belén Ibai. ¿Ustedes saben qué significa Iguamandiyu? Ucuamandillo. Iguamandiyu de la ¿Qué significa? Bestia. Sería Icuamandillo. ¿Sabes lo que significa? Esto duele. ¿Sabes lo que significa Icuamandillo? ¿Qué significa? Mandishu. Mandillo. El equipo donde jugó el mago Alvarenga. Ucuamandillo. ¿Qué es realmente? Ucuamandillo. Icua es pozo. Mandiyu es Mandiyu. Y tipo algodón. Algodón tiene que ser Mandiyu. Mandiyu algodón. Y Mandií es pescado. Vos sos Y Mandi. Mandiyu también es pescado. ¡No! ¿Ya está, Marco? Pero Mandi, vos mismo dijiste si hiciste un video y todo del Mandi. ¿Y vos? Y yo no tengo lo ni Mandi, no me sale. No soy un. Bagre. ¿Y te gusta? ¡No! No, No. ¿cómo que bagre? No, espera. Bagre te dijo, boludo. Chico, bagre. te El dijo- domingo le puedo pegar al aire. No. El domingo Olimpia juegan de visitante en la cancha de Si te va el Libertad. domingo, lo va a tener problema. Cierto. ¿Qué? Fue partido El sábado, pues, amigo. ¿Qué le pasa? ¿De No. 19:30? Sí, lo que representa nuestros colores, ¿eh? Perdón. Los colores azul y confundí. grana, El franqueado. sábado se Mamá juega querida. en la huerta, ¿verdad? ¿Y sabes qué significa Tuyucua? ¿Qué significa? Tuyu y Cua. ¿Y qué es? Y ve que se encontró ahí que había un animal. Tuyucua, el animal que se encontró. No estamos yendo al carajo, vos, sin escalas, boludo. Surubí. ¡No! A ver qué dice. 2.200 entradas para Surubí. Olimpia, ¿eh? ¿Cuántas? 2.200 entradas. ¿Te vas a ir a la cancha? Pero espera, está ¿Cómo se va a ir a la perfecto. cancha? No puedo. Está perfecto. Sí, está bien. Súper bien. ¿Quién se Ay, queja? anda a la cancha. ¿Para qué? No, pero perdóname. ¿Qué? Yo no te pregunté. Ándate a la cancha. ¿Qué? ¿Te querés ir? ¿Por qué me decís eso? Olimpia juega de local. En Tuyucuá se juega. En Tuyucá se juega. En la nueva huerta. Ahí ¿Te no. vas a la cancha? No, ahí no. ¿Por qué? Hola, te hincha nomás. Ella está queriendo que se vaya de la No, cancha. es que yo quiero, yo le pregunté. Ella está queriendo que te vaya a la cancha. ¿Por qué le hiciste? Alguien tiene que irse sí o sí. ¿A la cancha? Brother, te pregunté, ¿Eh? nomás como Alguien le- tiene que Me irse van a sí o pedir, sí. me van a pedir. Alguien en cancha de Libertad. No creo si no es titular. Si no es Mortero titular. creo que no va a tener Si problema no de entrar ahí. es- Mortero no va a tener problema de de entrar local ahí. Olimpia. Él nos puede hacer un frilo. Yo no puedo ir simplemente. Nelson tiene palco. Ahí al lado del puro. ¿Qué tal como está mi vení nomás en el sitio así que venir. ¿Eh? Yo quiero decirle a mi amigo Calega Laverna. Armando. Se está yendo al carajo. ¡No! ¡No! No era Armando, era Arturo, boludo. Arturo. Qué grande el Chopam, ¿eh? Empezó a las 7:80. ¡Epa! ¡Qué grande el Chopin! Un poco. Pancho López. Bien ahí, bien. Nelson tiene que arreglar las cosas con Horacio. ¿Qué Horacio? ¿Cómo está mi querido Nelson? Le mando un saludo. Vos sabés que yo cada vez que dicen eso de sobre, vos sí que en serio los periodistas reciben sobre, pues yo quiero saber dónde es lo que se recibe el sobre. No, yo no. Yo quiero recibir Yo no sé, sobre. yo no soy periodista. ¿Cómo hacer no para sé. recibir sobre? No sos periodista. ¿Cómo hacer realmente para recibir el sobre? ¿Quién te ofrece el sobre? Yo quiero sobre. Pero en serio, Pico existe eso. O sea, Seguro hay. transferencia nomás, Pico no se hace. Yo restoy para Hoy mí, en no me día aparece Google nadie. Play, ¿Cómo Google- te Apple damos Play. preferir? Tiene trazabilidad. En efectivo tiene que ser. Ay, bueno, y disculpa. Y por eso con lo que pregunté. Te dice alguien que sabe. ¿Y quién es lo que te da el sobre? Yo también quiero sobre. No, espera. Pasiones, el Salva contigo. ¿Qué colegio está invitado hoy? ¡Ah! ¡Les amo! ¿Ahí? Les amo, coño, a la gente que me Mira la voz de la experiencia. Pero Nelson sabe mucho. Nelson yo, tiene data. yo recibí 2 sobre 2 liquidaciones. Cuando me rajaron. Cuando me rajaron. no, qué fuerte. Te dan así una carpetita, No un te pagaron por lo certificado. A la pucha. Che. Belén, Anda, Belén, anda, hace escuchame un una carta poco. documento No y te, mandá. no te pagan cuando presentas renuncia. ¿Sí? Tranquilo nomás, ¿eh?
Yo recibí un sobre, pero con mi liquidación. Pero tenía vos salario. A la pucha, Belén, ¿qué hace, boluda? Belén. Che, Belén. Che, Belén. Fuerte, fuerte, ¿eh? A mí me gustaba cuando hacías TikTok de nuestro amigo. ¿Eh? Así te jodieron, te llevaron. Ya comer mi morí. Franco no recibió sobre, por si no habla de Cerro. Olimpia 3, Libertad 1, gol de Richard, Prato y Rodney. A la pucha. Hoy gana Emiliano, ¿verdad? ¿La ve? Oh, sí. No, digo Claro, sí. Hoy para mí gana Emiliano. ¿Belén? Ameliano va a estar fuerte de local. Y estadio lleno. ¿Ameliano? 1-0 yo ¿Juega? creo que gana. Gana Guaraní 1-0. Es más, te agrego. Gana Luque 1-0. A Nacional. Luque Nacional. Pónganla toda. Ese es el primer partido, ¿verdad? Póngala toda. ¿Eh? ¡Toda! ¿Franco? Último audio. Muchachos, Tu predicción, amigo, después yo. una cosa. Guaraní. Gana Guaraní por 3-1. Bueno. 3-1. 3-1. Demasiado se hace. La otra vez se confundió y subió que se confundió. Porque si la otra vez, ayer fue. La gente lo dice, yo no lo digo. Gana. No, pues sí, Guaraní. los se confunden otros socios. Guaraní. Ah, y vos no podés tener errores, amigo. No te dice como tú. Vos sos un idiota, Gerard. Muchas gracias. Ya cerramos el programa. No, y después gana. Gana Nacional. Muchachos, una cosita más. El sábado, ¿saben a quién se enfrenta Olimpia? ¿A quién? Nos vemos el sábado. La topadura. Para el sábado, obvio, ¿quién representa a Olimpia en el estudio? Libertad ya sabemos ya que escoge Nelson, pero para Olimpia, ¿por quién? Para evitar la moja nomás. ¿Y este milagro laboral de que estén los 5? No voy a hablar fuerte que enseguida se han gripado uno. Tranquilo nomás. De Erasore. Ah, puta madre. Fecha pipa. Una más fecha pipa que la selección paraguaya, Gerard. Bueno, yo me retiro. Bueno, chao muchachos, nos vemos. Les dejo con unos amigos.